Dicen que el miedo más grande de un hombre no es lo que ve, sino lo que sabe. Mi nombre es Alfredo. Tengo 67 años y he sido velador desde los 25. Casi toda mi vida la he pasado despierto, vigilando para que otros puedan dormir. Mi zona, mi territorio es Coyoacán. Las calles empedradas, las casonas viejas con más de 300 años, la Plaza Centenario, los arcos y por supuesto el centro. Aquel centro que es un caldo de cultivos para leyendas. La del charro negro, los nahuales y por supuesto la de ella, la Llorona. A mí en 40 años me ha tocado oírlo de todo. Borrachos que vieron cabras con botas, turistas que juraban ver la sombra de Hernán Cortés. Yo siempre me reía. La verdad es que yo en tanto tiempo nunca había visto nada. Yo solo veía la misma luna, el mismo farol parpadeando, las mismas calles, hasta los mismos gatos. La verdad es que después de tantas noches, uno se vuelve escéptico. Yo la verdad pienso que la gente inventa para llenar el silencio. Y todas esas leyendas, incluido la de la Llorona, para mí solo era una herramienta para asustar a los niños y que se durmieran. Solo un mito. Para mí no existía. Mi rutina siempre es la misma. Mi turno siempre empieza igual. Un recorrido a las 11 de la noche, un café caliente a las 12 y a partir de las 2 de la mañana, la verdadera quietud. A esa hora el silencio de Coyoacán es tan denso que casi puedes tocarlo. La oscuridad no es falta de luz. Se siente como una presencia. Pero incluso en esa quietud me mantenía lógico. Mi linterna era mi argumento y mi incredulidad mi escudo. Pero una noche, esa tranquilidad se rompió. No por una alarma, no por un ladrón, sino por algo que yo creía que existía solo en los cuentos de mi abuela. Aún lo recuerdo muy bien. Eran las 3 de la mañana, el punto muerto de la noche. Estaba sentado cerca del atrio de la iglesia, haciendo mi ronda. Me preparaba para tomar mi segundo café cuando lo oí por primera vez. No era un grito, era un lamento. Un sonido tan cargado de dolor y desesperación que aunque estaba muy lejos, sentí que me apretaba el pecho. No se parecía a un borracho ni a un perro. Tenía una resonancia, un eco que parecía venir no de una calle, sino de debajo de la tierra. Un sonido de pérdida eterna. Me levanté. Mi escepticismo me dijo, debe ser un pleito. Sí, seguro alguien está peleando. Pero mi cuerpo estaba frío. Miré hacia el norte, hacia las calles que se cruzan cerca de la plaza, y no había nadie. Entonces pensé, Alfredo, ya estás viejo, es la sugestión. Me senté de nuevo
Y a los 5 minutos ocurrió otra vez. Esta vez más cerca, mucho más cerca. Y ahora el sonido era inconfundiblemente femenino. Una mujer desgarrándose el alma. Ya no era un lamento, era un aullido de agonía que cortaba el silencio como un cuchillo de hielo. En ese momento mi mente se estaba volviendo loca. Yo era el hombre que no creía en nada, pero mis instintos, 40 años de noches de vigilancia, me gritaban que huyera. Tomé mi linterna y caminé en dirección contraria, tratando de convencerme de que si la ignoraba, se iría. Cuando llegué a una esquina, en la calle de Higuera, me detuve. El aire se enfrió de golpe. Me giré, sintiendo un peso invisible sobre mis hombros. Y ahí estaba. Estaba al final de la calle. Era una figura alta, borrosa, vestida de blanco. Un vestido viejo, mojado, que se movía con el viento aunque no lo hubiera. No caminaba. Se deslizaba sobre los adoquines. No podía ver sus pies, solo el blanco y la oscuridad. Mi linterna se cayó, no por el miedo, sino porque mis dedos de repente dejaron de funcionar. Intenté gritar, pero mi garganta estaba sellada. Ella venía hacia mí. Yo solo podía ver que su figura era como una columna de dolor moviéndose. Mientras se acercaba, la oscuridad bajo su velo blanco se hizo más profunda. No podía ver su cara, solo veía un vacío, un agujero negro donde solo debía haber tristeza. Y entonces, el sonido, el grito. Pero esta vez no vino del exterior. Lo recuerdo muy bien. Vino del interior de mi cabeza. No era un lamento, era el sonido de un alma destrozándose. Un terror tan primario que me volvía a mi propia infancia, a mi madre, a la idea de la muerte. Sentí completamente el dolor que ese grito transmitía, el dolor por sus hijos. Me sentí completamente desnudo ante ese dolor. No sé cuánto duró, si segundos, si minutos, pero ella estuvo justo frente a mí. Sentí el frío quemarme la piel, y luego, tan rápido como llegó, el silencio regresó. El aire dejó de estar congelado. La figura de blanco simplemente se desvaneció. Se absorbió en la niebla que rodeaba el farol. Me caí al suelo. Estuve ahí creo que cerca de 1 hora, sin moverme. Cuando pude levantarme, mi lógica había muerto. Fui a buscar pruebas, algo. No encontré nada. Solo el adoquín seco y mi linterna tirada. De esto que te cuento han pasado 5 años. 5 años de esa noche. Ya no soy el mismo. Ya dejé de ser el escéptico. Ahora cuando los jóvenes me preguntan por las leyendas de Coyoacán, yo les cuento la verdad. Les digo que no mientan, que no jueguen con la soledad de la noche. Hasta el día de hoy sigo siendo un velador. Es el único trabajo que conozco. Pero ahora, cada noche mi trabajo es diferente. El terror no se fue con ella.
El grito se quedó. A las 3 de la mañana, no importa dónde esté o lo que esté haciendo, lo escucho. Es como un eco pegado a mi alma, recordándome que el miedo es real y que la muerte tiene un lamento. Sé que algún día volverá. Me miró a los ojos. Me eligió. No tengo la menor idea de por qué. Tal vez porque la vi. Y al verla perdí algo que no puedo recuperar. Ahora solo vigilo. Pero ya no a los ladrones ni a los borrachos. Vigilo las calles. Porque sé que volverá. Sé que el lamento volverá por mí. Los libros de medicina no te preparan para las guardias de 72 horas. Te preparan para el diagnóstico, para el tratamiento, para la técnica, pero no te enseñan lo que es vivir en el filo de la navaja, con el cansancio carcomiéndote los huesos. Mi nombre es Ramón y en octubre de 2023 era un residente más en el Hospital Juárez. Y no hay peor lugar para estar a la mitad de una guardia que en el Hospital Juárez. Todos conocen las historias. Te las cuentan las recepcionistas aburridas en la madrugada, las enfermeras que han visto de todo, incluso los pacientes que no pueden dormir. El hospital es viejo, tiene siglos de historia. Y en esa historia, claro, hay fantasmas. Pero hay uno en particular que todos conocen: la planchada. Le dicen así por su uniforme, siempre impecable, como si lo hubiera planchado con un esmero sobrenatural. Decían que era el espíritu de una enfermera, Eulalia, que en vida fue negligente y ahora regresa para ayudar a los pacientes que están a punto de morir. Otros decían que fue un gran amor, que se fue sin decir adiós y su amor por los enfermos la trajo de vuelta. Siempre la describen igual. Un uniforme antiguo, almidonado, tan blanco que brillaba en la oscuridad del hospital. Su rostro pálido, pero con una amabilidad que no se encuentra en este mundo. Era un mito, un cuento, o al menos eso pensaba. Pero en esas noches, cuando el cansancio borra la línea entre la realidad y la fantasía, uno deja de reírse y solo quiere un respiro. Era la madrugada de un martes. Llevaba más de 2 días sin dormir. La guardia había sido un infierno. 7 operaciones de emergencia, 3 códigos rojos en urgencia. Estaba al límite. Necesitaba aire. Salí a la zona de fumadores. Encendí un cigarrillo y me senté. Por primera vez en 48 horas sentí paz. Pasaron algunos minutos cuando alguien se paró a mi lado. No volteé del todo, pero la vi de reojo. Era una enfermera. Sin embargo, su uniforme era peculiar. No era como los de ahora. Era un blanco inmaculado, perfecto, como si no tuviera una sola arruga. Era tan blanco que en la tenue luz de la lámpara parecía brillar. No volteé, pero ella me empezó a hablar. Me preguntó sobre cómo estaba. Me dijo que me veía cansado. Le mencioné que sí, que ya iba para las 50 horas de guardia y habían sido 2 días muy movidos. Ella también me platicó que estaba de guardia, y aunque no le estaba viendo, estaba atento a su plática. En su voz había una calidez y una paz que no se sentían habituales. Era una voz que, sumado a mi cansancio, me tenían en una especie de trance. Me sentía hipnotizado. No muchos aguantan este ritmo, me dijo, pero tú lo haces por tus pacientes. Eso te hace un buen médico.
Cuando dijo eso, volteé para agradecerle el cumplido y la vi. Tengo todavía grabado su rostro. Estaba muy pálido, casi de porcelana, pero su mirada era la más amable y sincera que había visto. Era exactamente la misma descripción que había visto en fotos de internet y escuchado en los pasillos. La planchada. Antes que pudiera decir algo, un ruido nos interrumpió. Código azul en terapia intensiva. Se necesita apoyo. El sonido me sacó del trance. Apagué mi cigarrillo y me preparé para correr, pero ella puso una mano sobre mi brazo. Veo que estás agotado. Yo iré a asistirlos. Quédate tranquilo. El cansancio no es bueno para esta labor. Mi cuerpo agotado solo sonrió y asintió. Gracias por la ayuda y la conversación, le dije. Pero no me mencionaste tu nombre. Eulalia. En ese momento todos los cuentos de la recepcionista, los chismes de las enfermeras, las historias de los pacientes, todas se me vinieron encima. La piel se me puso de gallina. Me quedé en shock mientras la veía caminar con su uniforme impecable hacia la puerta del hospital. No dudé. Era ella. La planchada. Han pasado casi 2 años desde esa noche. Sigo haciendo guardias, claro. Sigo en este hospital. Y no la he vuelto a ver. Pero no necesito verla. Ahora, cuando de pronto algún paciente se recupera milagrosamente o cuando la máquina falla y el paciente de pronto se salva, sé que hay algo más. Las enfermeras lo llaman un milagro. Yo lo llamo otra cosa. Sé que tal vez es ella quien les está ayudando. Siempre fui un cínico. Los fantasmas, los duendes, el diablo, todo era para mí un cuento de viejos, una forma de la gente para darle emoción a su vida aburrida. Yo me crié oliendo a sangre y carne, en la carnicería de mi padre, un hombre fuerte, de manos grandes y sin miedo a nada, ni a la vida ni a la muerte. Esa noche, un viernes, estábamos mis 3 amigos y yo, Toño, el Lalo y el Güero, afuera del local de mi jefe, tomándonos unas chelas. Yo tenía 24 años y estaba harto. Harto de cortar bistecs, harto del sueldo, harto de que el jefe me tratara como un chiquillo. Mi ambición era simple, pero gigante. Quería mi propia carnicería, ser mi propio patrón. El Lalo, que siempre era el más sugestivo, dijo: deberíamos ir al panteón de Joco. Dicen que a medianoche se aparece la dama enlutada. Todos nos echamos a reír, pero a esa hora, la medianoche, sin nada que hacer y con unas cervezas encima, el plan no sonó tan malo y decidimos aventurarnos. Estuvimos 2 horas en Joco, caminando entre las tumbas antiguas, pisando mármol y tierra. Hacía frío. Nos reíamos, gritábamos, esperando ver algo, pero nada, solo el viento. Y con cada minuto que pasaba, mi cinismo crecía. Les dije que era pura tontería haber venido. Y todavía recuerdo cuando el Güero se acordó de algo. No muy lejos de aquí, en Mixcoac, está el Callejón del Diablo. Ahí no hay que esperar a que nos aparezca un fantasma. Ahí esperas por otras cosas. Y nos contó la leyenda de que si vas a la hora correcta, con la intención correcta, puedes hacer un pacto, pedir lo que sea a cambio de, bueno, lo de siempre. Me brillaron los ojos, no por el miedo, sino por la idea. Le dije: vamos, si es verdad, yo quiero mi carnicería, y que venda más que la de mi jefe. Mis amigos se rieron,
pero aceptaron el desafío. Éramos jóvenes y muy estúpidos. Llegamos al Callejón del Diablo cerca de las 2 de la mañana. Al entrar, la diferencia con el cementerio fue inmediata. El panteón era frío, pero abierto. El callejón era denso. Sentías que el aire te pesaba. Dejó de sonar el tráfico de la avenida, solo el silencio y la oscuridad. Nos paramos en medio del callejón a mitad de la cuadra. El Lalo sacó otra cerveza y nos la pasamos, bromeando sobre qué pacto haríamos. 5 minutos, 10 minutos, nada. Mis amigos se aburrieron. ¿Ves, Emilio? Pura tontería. Vámonos. Ya me dio más sueño que miedo. Mis 3 amigos se dieron la vuelta y se fueron. Yo me quedé. Mi ambición no me dejaba ir. Grité al vacío: si hay alguien aquí, yo quiero mi negocio. Y fue entonces cuando lo vi, al fondo del callejón, donde la luz de la farola no llegaba. Apareció una figura. Era un hombre, muy alto, vestido de manera impecable. Un traje oscuro, finísimo, que absorbía la poca luz. Mientras caminaba hacia mí, no caminaba como una persona cansada. Se deslizaba y no hizo ruido, nada de pasos en la acera. Así que eres tú quien buscaba un trato. Él no me preguntó qué quería. Él sabía que yo quería algo. No era una pregunta, era como una entrevista. Le conté mi situación, la carnicería de mi padre, mi cansancio, mi ambición. Y le dije lo que quería. Quería mi propia carnicería y quiero que sea un éxito, que las ventas exploten. Él me sonrió, una sonrisa tan ancha que no me gustó. Era educado, tranquilo. Te ayudaré con eso, Emilio. No es un gran deseo, pero todo éxito tiene un costo. ¿Lo sabes? Me extendió la mano. Estaba fría, más fría que el metal. En el momento en que nuestras pieles se tocaron, sentí un latigazo de calor y una oleada de euforia. Un segundo de poder puro. Él me dijo algo más, pero ya no lo recuerdo. Solo sé que mi mente estaba gritando: ¡hecho! Me di la vuelta porque escuché las voces de mis amigos llamándome desde la entrada. Cuando volví a mirar al sitio donde estaba el sujeto del traje, no había nada. Se había esfumado. Corrí hacia mis amigos emocionado, temblando. Les conté todo. El Güero, el Lalo y Toño se echaron a reír a carcajadas. «¿Qué oso, Emilio? Estás borracho. No te tardaste ni un minuto. Te dimos la vuelta y regresaste». No me creyeron. Me dijeron que el alcohol me había hecho alucinar. Volvimos a casa y lo dejé pasar. Una semana después, mi padre enfermó de repente. Nunca en mi vida lo había visto toser. Era un toro, pero de un día para otro se apagó. 2 días después, se fue. Murió. Fue tan rápido que ni siquiera le hicimos una autopsia. Era extrañísimo. Yo no quería pensarlo, pero la verdad estaba ahí, con el dolor todavía fresco y la herencia en la mano. Me encontré con lo que había pedido. Yo era el dueño de la carnicería. El negocio se fue para arriba. Las ventas se fueron a las nubes, la gente hacía fila. Yo me casé, compré una casa, tuve un hijo, pero la desgracia, el caos, me siguió. Mi esposa de un día para otro me dejó sin explicación. Dijo que mi carnicería tenía algo raro, algo oscuro, que mis manos no eran de carnicero sino de otra cosa. Después abrieron una cadena de carne congelada justo enfrente, un monstruo corporativo que me destrozó el negocio en un año. Tuve que vender mi carnicería a precio de remate. Hoy han pasado 20 años. Yo hago trabajos de albañilería cuando salen. Volví a no tener nada. Lo que pedí me fue dado, pero el precio no fue mi alma, sino todo lo que hacía mi vida valiosa. No sé si fue el alcohol esa noche, pero lo que sé es que las cosas que se cuentan en esos callejones no son un chiste. Lo que sea que encontré allí
Me dio lo que quise y luego vino a cobrar. Y cuando cobró me destrozó la vida para siempre. Soy José Luis, y lo que van a escuchar es un relato que ha pasado de boca en boca en mi familia. Es la historia de mi abuelo Francisco, quien no la leyó de un libro ni la escuchó en un noticiero. Él la vivió en el pueblo. Mi comunidad en Morelos es tranquila, no más de 7,000 habitantes, la vida es sencilla, todos nos dedicamos a la siembra y al ganado. Es un trabajo duro, sí, pero nos da paz. Y en estos pueblos, la gente es muy propensa a creer en leyendas. Tal vez todos deberíamos creer un poco, porque mi abuelo siempre dijo que creer es lo que te mantiene vivo cuando te enfrentas a algo que no entiendes. La tranquilidad se fue al demonio cuando los vecinos empezaron a encontrar su ganado muerto. Primero fue una oveja, a los 15 días 2 más. Luego se volvió algo recurrente, casi cada 2 días. Lo que sea que fuera estaba acabando con la única riqueza del pueblo. Y eso aquí es una tragedia. Pero lo que tenía a la comunidad con miedo y preocupada no era solo la muerte del ganado. Era el rasgo particular. Les faltaba la cabeza. Había sido arrancada de un solo tirón, limpia, como por unas fauces monstruosas. Los vecinos se juntaron. Unos decían que eran coyotes, otros que eran bandoleros con malas intenciones, pero la gente murmuraba. Decían comentarios que muy pocos querían creer. Es el nahual, la criatura que puede transformarse y que roba las vidas y el espíritu. Aunque era una comunidad unida, no podían evitar sospechar de algunos habitantes, y la sospecha se centró en un vecino, Lucho, un hombre reservado, mal encarado, que vivía en una choza apartada al borde de la maleza. Lucho nunca interactuaba, nunca ayudaba, y en un pueblo donde la vida depende de la cooperación, la persona que se aísla es siempre la más propensa a la maldad. La gente estaba harta, los vecinos montaron guardias, unos organizados, otros por su propia cuenta. Ya no era solo la pérdida económica, era el terror de saber que la criatura andaba suelta. Una noche mi abuelo Francisco decidió montar guardia con mi tío. Se colocaron cerca de su corral, a la espera. Pasó el tiempo, el frío calaba y el sueño picaba. De pronto escucharon el sonido, el grito ahogado de una oveja que estaba sufriendo. Mi abuelo y mi tío supieron que había llegado lo que estaba causando el caos. Corrieron a ver. Mi abuelo nunca olvidó esa imagen, y yo nunca olvidaré la cara de terror con la que me la describió. A la luz de la luna vieron una figura a gatas encima de la oveja. No era un animal, era un hombre, o algo que se parecía a uno. Estaba sobre la oveja, moviéndose, y mi corazón se me fue al piso. Mi abuelo me dijo que la figura humana empezó a cobrar forma animal. Vieron los hombros ensancharse, la piel tensarse y el rostro alargarse. Se convirtió en una especie de monstruo entre coyote, perro y lobo, gigantesco. Lo que más lo impactó fueron los colmillos, impresionantes, que se le incrustaron a la oveja. Era el nahual en pleno acto. Mi tío, en un acto de puro reflejo, levantó su escopeta de balines. No era un arma potente, sino para cazar aves pequeñas, pero en ese momento era lo único que tenía. Disparó. El tiro fue certero en la cabeza de la bestia. El nahual se tambaleó y soltó un aullido que era mitad grito de hombre y mitad gruñido de perro. Salió huyendo a una velocidad sobrenatural. Mi abuelo y mi tío se quedaron paralizados. El olor a sangre y miedo inundó el aire. A la mañana siguiente no hubo descanso. Mi abuelo, mi tío y los vecinos se reunieron en el corral. Ahí estaba la oveja decapitada,
la sangre en la tierra y un rastro muy sutil, difícil de seguir, que llevaba el rastro de la bestia herida. Siguieron el rastro por casi 2 kilómetros. Los llevó directamente a la pequeña choza de Lucho, el vecino mal encarado. Entraron. En el baño encontraron rastros de sangre fresca, algunas gasas viejas y alcohol. Alguien se había curado una herida, pero lo que verían más adelante los dejaría con la sangre helada. Fueron a la cocina. Algo provenía de ahí. El olor era putrefacto, a carne vieja y suciedad. Al entrar, los vecinos se encontraron con una escena perturbadora, una visión de la locura y la maldad. Decenas de cráneos estaban apilados en la mesa, en el piso, en las sillas. Lucho no estaba robando ganado, estaba cazando cabezas. El impacto de la escena fue tal que ya nadie pensó en la ley o la lógica. El enardecimiento fue total. Salieron de la choza y la quemaron hasta los cimientos. Pasaron los días. Nunca más tuvieron problemas con el ganado. Y de Lucho, el nahual, tampoco se supo nada. No saben si huyó herido o si murió en el monte. Pero todos en el pueblo saben lo que era. Desde ese día mi abuelo me dijo: Lucho era el mal, hijo. Lucho era el nahual. Y el peor de los males es el que viene con rostro de vecino. Mi nombre es Isaac, y en ese momento estaba en el último semestre de comunicación y periodismo. El proyecto final era sobre tradiciones y folclore mexicano para el Día de Muertos. Yo quería hacer algo más que el altar. Quería la nota periodística que fuera digna de la mejor nota, y sabía que para lograrlo debía enfocarme en alguna tradición o leyenda de México. Y así fue que me decidí por hacer mi reportaje sobre la isla de las muñecas en Xochimilco. La leyenda es fascinante, un gran cuento del folclore mexicano. Pero para entender mi noche, hay que entender la historia que me llevó ahí. La leyenda cuenta que el antiguo dueño de esa chinampa, don Julián Santana, encontró en los canales el cuerpo de una niña que se había ahogado. Poco después, encontró una muñeca flotando y creyó que era el espíritu de la niña. Desde ese día, se dedicó a colgar muñecas, a veces mutiladas, rotas y sucias. Las colgó por toda la isla para protegerse de la niña y calmar su lamento. Vivió y murió atormentado por las voces y la culpa. Emprendí mi viaje en una trajinera un atardecer. El paisaje era precioso, pero a medida que nos adentrábamos en los canales más angostos, el ambiente cambiaba. El aire se hacía más húmedo, el olor a lodo y agua estancada más fuerte. Cuando la trajinera se detuvo y vi la isla por primera vez, me impactó. No es solo un terror visual, es una declaración de locura. Cientos de muñecas de todos los tamaños, algunas rotas, con telarañas, sin ojos, colgadas de árboles y alambres. Yo estaba tan comprometido con mi proyecto que pedí permiso al dueño actual de la chinampa para pasar toda la noche solo en la isla. El hombre me vio con una mezcla de lástima y burla, pero aceptó el trato. Me instalé con mi equipo de grabación y mi linterna. Los visitantes y el dueño de la trajinera se fueron, y de pronto me quedé solo en un silencio opresivo, acompañado de más de 1000 pares de ojos de plástico y cristal. La noche llegó como una manta pesada. Al principio todo estaba tranquilo. Yo estaba enfocado en mis grabaciones. Miren esto, la famosa isla de las muñecas, una de las mayores leyendas de nuestro país, un gran escenario de terror. Pero después de la medianoche, sentí como todo el ambiente empezó a cambiar. Tenía el presentimiento de que las muñecas me estaban observando. No se mueven, eso lo sé, pero sus cabezas, inclinadas por el tiempo, la humedad y el peso, parecen seguirte. Una muñeca sin ojos, con el rostro derretido, parecía mirarme con más intención que cualquier persona viva. Yo enfocaba mi cámara para tomar fotos.
Las muñecas con ese aspecto terrorífico, con sus vestidos rasgados, parecían absorber la luz de mi linterna. Comencé a imaginar que se movían. Era pura paranoia, producto del ambiente, pero esa paranoia iba incrementando. Me sentía en un escenario de teatro donde todos los actores esperan el momento de abalanzarse sobre ti. Cerré los ojos, intentando respirar. Y fue peor. Sentía los susurros, el crujido de las ramas, los movimientos del agua. Todo se traducía en mi mente como pequeñas voces de plástico que me llamaban. Me levanté a revisar el perímetro y fue entonces cuando la experiencia final me quebró. No fue la vista, fue el sonido. Escuché un lamento, un llanto claro, cristalino, inconfundible de una niña pequeña. Venía del canal, justo donde Julián había encontrado el cuerpo. Me quedé inmóvil, con el corazón golpeándome el pecho. El llanto se repitió. Me escondí entre los árboles agarrando mi cámara y fue entonces cuando la vi. A través de la niebla que se levantaba del agua, vi la silueta de una niña, muy pequeña, empapada. Por más que intenté esconderme detrás de un árbol lleno de muñecas, sentí que esa silueta siempre me encontraba. Me giraba y ella estaba ahí. No era una visión clara, era una forma en movimiento, una distorsión de la luz, pero era real, yo lo sé. Y el lamento no paraba, ya no era un lamento triste, era un lamento que exigía algo. No pude grabar nada de eso, ni tampoco sacar fotos. Claramente no tenía cabeza para eso. Solo me quedé acurrucado, temblando, hasta que, con los primeros rayos de luz del amanecer, todo regresó a una terrible normalidad. El llanto se fue, la silueta también. Las muñecas volvieron a ser lo que eran, plástico viejo y sucio inanimado. Solo que ahora, para mí, no eran inofensivas. El dueño de la chinampa regresó. Me vio pálido y no dijo nada. Solo sonrió y me ayudó a subir a la trajinera. Logré terminar mi reportaje con las grabaciones y las fotos que hice antes de la medianoche. Tuve una excelente nota. Incluso me felicitaron por la calidad de la narración, pensando que el terror final era ficción pura. Pero yo sé lo que viví. Hasta el día de hoy no me atrevo a regresar a Xochimilco, y a la isla de las muñecas mucho menos. Sé que después de la muerte hay algo que a veces se niega a irse de este plano, y ese algo tiene cientos de ojos que te vigilan. Mi nombre es Rubén, yo soy de la Ciudad de México. El año pasado cumplí 30 años, pero mi vida cambió hace apenas 2, cuando me mudé a Real del Monte, Hidalgo. Esto para tomar la gerencia de un hotel. La sierra, el frío, el trabajo, todo era nuevo y emocionante. Me casé con Carla. Ella es de aquí. Creció con la neblina y las leyendas. Y a diferencia de mí, que vivía en la ciudad, ella creció escuchando las historias de las tlahuelpuchis. Su abuela era la que más le metía el miedo en el cuerpo, contándole que ella misma había visto en varias ocasiones esas bolas de fuego, volando en la oscuridad. Yo, por supuesto, lo tomaba como una simple leyenda, cuentos que le platicaba su abuela. A los meses de haberme casado con Carla, supimos que estábamos esperando un bebé, y en unos meses más nació nuestra hija, Camila. Cuando sucedió esto que estoy por contarles, Camila tenía apenas 3 meses. Una bebé sana, hermosa. Pero algo pasaba con Carla. La veía nerviosa, con algo de miedo. Ella en varias ocasiones me pidió que pusiéramos amuletos, que tuviéramos cuidado con quien se acercaba a la bebé. Me decía, Rubén, aquí las brujas existen y vienen por los recién nacidos, vienen por su sangre.
Yo la calmaba, pero la verdad es que su miedo a veces era contagioso. Una noche de noviembre, recuerdo bien la fecha, 21 de noviembre, yo dormía, agotado por el trabajo, y de pronto un ruido me despertó de golpe. El llanto desconsolado y anómalo de Camila. No era el llanto de hambre o si necesitaba que la cambiáramos. Era llanto de pánico. Me senté en la cama y en ese momento escuché a Toby, nuestro perro. Toby es un pastor alemán tranquilo, pero esa noche estaba aullando con una desesperación que nunca le había escuchado. No ladraba, solo aullaba al cielo. Me levanté a ver por la ventana. La neblina era espesa, la noche una oscuridad total. Y fue entonces cuando lo vi. Me quedé atónito. No podía creer lo que veía. Mi corazón dio un brinco. Lo que Carla me había contado en tantas ocasiones y yo me negaba a creer, estaba frente a mí. Eran 3 bolas de fuego rojas y anaranjadas, flotando, sin hacer ruido, volando sobre el campo y los árboles. Pasaron varias veces sobre las casas vecinas, con una trayectoria que parecía que estaban buscando algo. Eran luces vivas. No sé cuánto tiempo las vi pasar. Finalmente desaparecieron. Se habían ido, o al menos eso pensé. De pronto, solo una apareció de nuevo. Pero esta vez no pasó de largo. Se quedó suspendida en el aire, justo frente a nuestra casa, a la altura de la ventana del segundo piso, como si me estuviera viendo a través de la pared. No se movía, solo era una esfera de luz roja intensa, girando lentamente, y sentí que no solo miraba la casa, sino que me miraba a mí. Cerré las cortinas de golpe y corrí a la habitación de Camila. Ella seguía llorando, pero Carla ya estaba con ella, apretándola contra su pecho. Le dije: Carla, las vi las bolas de fuego, son ciertas. Le dije lo que había visto por la ventana. Con la voz temblándole, ella no me miró con sorpresa, me miró con un terror y me dijo: saben que está aquí. Quieren a la niña. Esa noche no fuimos capaces de mirar de nuevo por la ventana. Nos quedamos los 3 juntos, apretados, mi bebé, mi esposa y yo. Temerosos hasta que el agotamiento y el sueño nos vencieron justo antes del amanecer. A la mañana siguiente todo era silencio. El sol era débil, pero el terror de la noche se sentía palpable. Tuve que salir para ir al trabajo. En la tierra que rodea la casa encontré algo que terminó de quebrar mi escepticismo. Rastros de ceniza, ceniza negra y fina. Lo que había visto había sido real. Todo el día estuve con esa imagen en la cabeza, esa luz roja que me miraba. No pude guardármelo. Se lo conté a un compañero del hotel, Sergio, un hombre mayor y de pocas palabras que había vivido toda su vida en la sierra, aquí en Hidalgo. Él me escuchó atentamente, luego afirmó sin dudarlo. Me dijo que sabía de otras personas que habían pasado por algo similar al tener un bebé, y me dio la clave: protección. Debes dejarles saber que no son bienvenidas, Rubén. Pon una cruz bajo la cuna de Camila, o unas tijeras en esa forma si no tuvieras una cruz. Y en tu puerta coloca un espejo, por si quieren entrar se vean reflejadas y se ahuyenten. Al regresar a casa lo hice. Coloqué un espejo de mano que tenía Carla en la puerta de la entrada principal y tomé unas tijeras de costura. Las abrí en forma de cruz y las puse debajo de la cuna de Camila. Seguí todos los consejos que Sergio me había dado. Han pasado ya 9 meses. Hoy Camila tiene 1 año. Es feliz y está sana. Carla y yo no hemos vuelto a ver nada similar como aquella noche. Yo sigo con mi trabajo en el hotel y Carla cuida de la bebé. Pero las tijeras en forma de cruz siguen debajo de la cuna y el espejo sigue en la puerta, por si acaso. Porque aprendí que en estos lugares
Las leyendas no son solo historias, son advertencias que si ignoras pueden costarte lo más preciado que tienes. Mi nombre es Elena y la historia que les voy a platicar me la contaba mi madre Ofelia, especialmente cuando se acercaba el Día de Muertos. Ella la conoció porque Evaristo era su vecino en Tikul, Yucatán, antes de que yo naciera. Mi mamá Ofelia, en ese entonces, en 1995, tenía 26 años. Evaristo, su vecino, tenía 30. Él era un hombre bueno, trabajador, que se desvivía por su esposa y sus 3 hijos. Su hijo menor era Néstor, un pequeñito de solo 2 años. Evaristo se dedicaba a la venta de huevos y al ganado pequeño. Él hacía todo por darles una vida digna. Ese año, entrando el otoño en septiembre, todo empezó a caer en desgracia para Evaristo. Primero notó algo extraño con sus gallinas. Se dio cuenta que estaban desapareciendo. Él pensó que se habían escapado. Pero después las cosas se pusieron peores. Una mañana encontró una gallina muerta. No tenía heridas externas de perro o zorro, sino que la gallina estaba completamente seca por dentro, sin una sola gota de sangre. Era espeluznante. Y esto siguió por días. La matanza se volvió recurrente. Estaban acabando con las gallinas de Evaristo, con el sustento de su familia. El miedo y el enojo se mezclaron. Miedo por la forma cruel en que morían y enojo por la ruina que esto le traería. El rumor se esparció por Tikul. La gente hablaba de lo que pasaba y decían que no se trataba de coyotes o de alguna persona que quisiera hacerle mal a Evaristo. Hablaban de lo que trae el viento, el huaychivo. Un hechicero malvado o un demonio que se alimentaba de la vida. Evaristo, harto, se dispuso a montar guardia una noche. Iba a atrapar al culpable, fuera quien fuese. Él no sabía que esa decisión no solo acabaría con su sustento, sino con su razón. Aquella noche en Tikul fue especialmente calurosa y silenciosa. Evaristo se armó con su machete y se escondió cerca del corral de gallinas. La oscuridad de la selva es densa e impenetrable. Pasó la medianoche. El silencio se rompió con un sonido que no era de un animal. Eran pasos, pasos pesados, como arrastrando algo, con un clac, clac que sonaban como pezuñas sobre la tierra seca. Mi mamá me contó que Evaristo sintió el cambio en el aire, un olor a azufre, a pelo mojado y a carne podrida. El machete le tembló en la mano y entonces lo vio. Estaba en cuclillas, inclinado sobre el corral. No era un hombre y tampoco era un animal. Evaristo vio la espalda, ancha, fuerte, la de un hombre, pero al levantar la cabeza para mirar el cielo, se reveló el horror. Una cabeza de cabra negra, con cuernos retorcidos y ojos que brillaban con una luz rojiza infernal. La criatura se apoyaba en unas patas de chivo duras, con pezuñas negras. La criatura estaba alimentándose, no estaba mordiendo, estaba aspirando la vida del animal. El instinto de Evaristo lo obligó a levantarse. Trató de gritar, blandió el machete y en ese instante, el demonio se puso de pie. Un monstruo de torso humano y piernas de chivo se giró hacia Evaristo y lo miró. Cuando estaba a punto de acercarse a él, se escuchó un grito tenue, una voz inocente de un niño de 2 años. Era Néstor, el hijo menor de Evaristo. Al escucharlo, el demonio no atacó físicamente, simplemente miró al niño. Esa mirada, mi mamá decía que no era de odio, era de una locura pura. Una maldad tan ancestral que consumió al pequeño. Evaristo soltó un grito que despertó a medio pueblo y cayó al suelo, sin aliento. El demonio, con un sonido de pezuñas, saltó la cerca
y se perdió en la selva. Los vecinos encontraron a Evaristo y a su hijo horas después, al amanecer. Estaban temblando, cubiertos de lodo y sangre seca de las gallinas. Los ojos de Néstor estaban abiertos, llenos de una luz extraña, desorbitados. No hablaba, solo balbuceaba. Pasaron algunos días, pero Néstor seguía sin hablar, sin jugar, sin probar un bocado. Ningún médico lo podía ayudar. La enfermedad lo consumió rápidamente, hasta que finalmente murió. A partir de ese día, mi mamá presenció cómo la vida de Evaristo se deshacía. Perdió la razón. Ya no pudo trabajar la tierra. El resto de sus gallinas se perdieron o murieron misteriosamente. El Guaychivo se había llevado su sustento y algo más. Yo creo que el demonio no tiene que matarte con sus cuernos. Le basta con que lo mires una vez, porque en ese momento pierdes tu fe, pierdes tu sustento y pierdes tu mente. Y eso es una muerte mucho más letal y cruel. No olvides suscribirte al canal, dale me gusta y activa la campanita para que el miedo te encuentre cada semana. Hasta entonces, que la oscuridad te acompañe.